Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como continuación al curso de precios de transferencia, en la sesión hoy vamos a analizar cómo se realiza una operación de venta de activo fijo y también cómo se analizan las operaciones de arrendamiento entre partes relacionadas. Y bueno, esta presentación se basa en las directrices de la OCDE 2022. También considera al Manual de la ONU 2021, segunda edición, y a la legislación mexicana, especialmente los artículos 179 y 180 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y bueno, me gustaría comenzar definiendo la venta de un activo fijo, pues prácticamente es la transacción mediante la cual una empresa transfiere la propiedad de un bien a un tercero a un determinado precio. Estos activos no son parte del inventario regular de la empresa ni están destinados a la venta en el curso normal de sus operaciones. Entonces, un activo fijo es un bien, ya sea tangible o intangible, que una empresa adquiere para usarlo en sus procesos de producción de bienes, en la prestación de servicios o incluso para fines administrativos, que a diferencia de los inventarios, se caracterizan por su naturaleza no corriente y su larga vida útil, generalmente mayor a un año. Y bueno, en materia de precios de transferencia, los activos fijos más comunes que tenemos son maquinaria, equipo de producción, vehículos u otros medios de transporte, edificios, terrenos, mobiliario y equipo de oficina. Y bueno, ¿por qué las empresas venden el activo fijo? Existen diversas razones, pero entre ellas encontramos razones de renovación tecnológica, que sería para reemplazar equipos antiguos por otros más modernos y eficientes. También una causa puede ser el obsoletismo, que es cuando el activo ha quedado obsoleto o ya no es útil para esa empresa en específico. Las compañías también pueden tener necesidad de liquidez para obtener capital y financiar otras operaciones o inversiones. Y otra causa puede ser la reestructuración de negocio, que es cuando las empresas cierran o dentro de una empresa se reducen ciertas operaciones. Y bueno, también tenemos los activos fijos intangibles, que a diferencia de los activos fijos tangibles, no tienen una forma física, pero poseen también valor para la compañía. Entre los más comunes tenemos marcas registradas, patentes, derechos de autor, licencias, franquicias, entre otros. Y bueno, antes de pasar al apartado de metodología, me gustaría hacer énfasis en la diferencia entre venta de activo fijo y la venta de inventarios. La venta de inventarios se analizó un par de sesiones pasadas con Carlos, entonces recordemos. La diferencia con el inventario es que los inventarios están destinados a la venta regular, tienen alta rotación y la utilidad se espera sobre el margen de venta. En cambio, los activos fijos no se venden regularmente y su precio se determina según el mercado secundario, según su depreciación y el estado y características del activo fijo en el momento de venta. Y bueno, ahora sí pasando a la metodología. eh, Bien, para determinar el precio correcto de la venta de un activo fijo, podemos usar los distintos métodos que se establecen en la Ley de Impuestos sobre la Renta y también en las guías de la OCDE. Y como bien lo sabemos, se nos indica que en primera instancia debemos considerar el método de precio comparable no controlado, eh, en caso de contar con comparables en el mercado confiables, que pueden ser comparables internas o comparables externas. Y bueno, no voy a explicar los métodos porque esos ya los vimos en sesiones pasadas, pero sí me gustaría revisar método a método enfocado a exclusivamente a la venta del activo fijo para revisar según las características de la operación qué método podría aplicar. Y, y bueno, comenzamos con el método de precio comparable no controlado, que como sabemos consiste en buscar venta de activos comparables entre partes independientes. Este método puede ser aplicable para esta operación siempre y cuando tengamos las comparables, ya sean internas o externas. Recordemos que las comparables internas es cuando utilizamos
una transacción de la misma empresa, pero con terceros independientes para vender el activo ya sea idéntico o muy similar. En caso de contar con esta información, pues tendríamos la comparable más fiable. Y bueno, en caso de no contar con esta información, podríamos pasarnos a los comparables externos, que bueno, se buscan transacciones comparables entre terceros independientes. Los podemos encontrar en bases de datos especializados y bueno, de ahí podemos obtener los precios de mercado para activos fijos similares. Para que la comparación sea válida, se deben de analizar y ajustar algunas diferencias que puedan existir entre estas transacciones. Debemos de tomar en cuenta las características del activo, marca, modelo, antigüedad, estado de conservación. También debemos de tomar en cuenta las condiciones de la operación, como la fecha de venta, términos de pago, quién asume los costos de transporte, quién asume los costos de instalación, si existe o no existe garantía. Y bueno, estos son los puntos que tenemos que considerar. Y bueno, continuamos con el método de costo adicionado, que para analizar la venta de un activo fijo con el método de costo adicionado es mucho menos común que el método de precio comparable, pero puede ser aplicable en circunstancias muy específicas. Recordemos que el método de costo adicionado usualmente se usa en operaciones de manufactura o prestación de servicios. Entonces, eh, este método podría ser aplicable a la venta de un activo fijo cuando este activo fijo esté producido o fabricado internamente por una de las empresas del grupo en lugar de ser un activo adquirido de un tercero. Por ejemplo, si una empresa construye una maquinaria especializada y se la vende a su filial, en ese caso podríamos utilizar este método como análisis. Y el proceso pues sería el siguiente, que sería identificar los costos de producción. Se suman tanto costos directos como indirectos que estén involucrados en la fabricación del activo. Dentro de ellos se encuentran los materiales, costos de mano de obra, gastos de fabricación, etcétera. También se debe determinar un margen de ganancia comparable. Se busca el margen de beneficio que la empresa independiente obtendría al fabricar y vender un activo similar. Este margen lo podemos obtener de bases de datos o de transacciones internas con terceros. Y bueno, una vez obtenidos estos dos, se aplica el margen de ganancia a los costos de producción para determinar el precio de venta del activo fijo. Aunque este método es útil, tiene sus limitaciones, sobre todo si el activo no fue producido internamente. Eh, bueno, es una limitación porque las ventas de activos fijos entre empresas relacionadas no suelen ser por activos fabricados internamente. Eh, Generalmente son por activos, o sea, estas ventas son de activos usados o de segunda mano. Y bueno, pasamos al precio de reventa, que como el método anterior, este es muy poco común y de hecho en muchos casos es inapropiado porque recordemos que este método es ideal para operaciones de distribución. Sin embargo, este método puede aplicar para la venta de un activo fijo siempre y cuando se cumplan dos condiciones claves. La primera es que la empresa vinculada que adquiere el activo debe tener la intención de revenderlo a un tercero independiente, es decir, hacer la función de distribuidor. Y dos, la venta del activo al tercero debe ocurrir sin que se le agregue ningún tipo de valor sustancial por parte del revendedor. Entonces, a manera de síntesis, este método aplica únicamente cuando la parte relacionada revende el activo inmediatamente a un tercero sin agregar ningún tipo de valor añadido. Y bueno, el método de partición de utilidades es muy poco común en este tipo de operaciones. Sin embargo, me gustaría mencionarlo para que lo tengan de conocimiento. Eh,
No aplica mucho porque la venta de un activo fijo pues es una transacción muy puntual y directa. O sea, el valor del activo suele estar determinado por el mercado o igual por su costo de producción. Y el método de partición de utilidades, su propósito no es determinar el precio del bien, su propósito es dividir las utilidades combinadas que se generan en una transacción entre empresas vinculadas. Entonces, este método podría ser considerado únicamente cuando son operaciones altamente integradas y complejas. Podría ser considerado cuando las empresas relacionadas contribuyen con activos únicos y valiosos que no pueden ser valuados tan fácilmente, por lo que es muy difícil encontrar comparables en el mercado abierto. Y bueno, el último método, que es el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, que a diferencia de los precios y costos que comparan a la transacción en sí, el MTU compara la rentabilidad de la transacción. Eh, es decir, no se enfoca en el precio de venta justo, sino su enfoque es el margen de beneficio neto que la empresa vendedora obtiene de esta operación. Y bueno, el mejor indicador para analizar este tipo de operaciones debería de ser el margen operativo sobre ventas, porque pues este método esencialmente mide la rentabilidad que una empresa obtiene de sus ingresos por ventas después de deducir los costos operativos, lo que convierte como en la métrica más directa para evaluar si la utilidad generada por la venta está a valores de mercado. El MCAN también podría ser utilizado, pero este indicador sería apropiado si la empresa fabricó el activo fijo internamente para luego revenderlo. Y bueno, como conclusión, este método es un método muy robusto y es muy útil cuando las transacciones son un poco complejas y no se pueden encontrar comparables directos. Y bueno, pues en sí permite a las empresas demostrar que la rentabilidad de la transacción se encuentra alineada con los estándares de mercado. Las limitaciones que encontramos en este tipo de operaciones, que es la venta de activo fijo, es que en muchas ocasiones hay escasez de comparables. Hay escasez de comparables porque a veces son activos muy específicos, poco comercializados en el mercado, entonces es muy difícil tener acceso a. Y bueno, también que muchas veces encontramos diferencias entre estado o condición del activo, su ubicación y en algunos casos se necesita peritaje. Y bueno, continuamos con la operación de arrendamientos. Eh, que en realidad los métodos que se utilizan para analizar esta operación son muy similares a los de venta de activo fijo, pero con un enfoque diferente porque ya no se transfiere propiedad, sino solo el derecho de uso. Y bueno, el arrendamiento de un activo fijo es una operación muy común entre empresas vinculadas y generalmente se hace mediante un contrato el cual el arrendador concede a la otra parte el uso temporal de un bien a cambio de una contraprestación periódica. Y bueno, como en el resto de las operaciones, tenemos que tener un análisis funcional muy bien estructurado porque pues en realidad es un estudio que detalla y pues también identifica las funciones, activos y riesgos de cada parte involucrada. El propósito es entender el rol económico que cada empresa asume para determinar si la contraprestación que reciben está a valor de mercado. Entonces, en el apartado de funciones debemos detallar súper bien las actividades que cada empresa realiza en el contrato de arrendamiento. En el apartado de activos, pues identificamos los activos tangibles e intangibles utilizados por cada parte. Debemos detallar súper bien el propio activo arrendado, que podría ser vehículo, maquinaria, edificio, bodega, etcétera. Y generalmente no suelen haber activos intangibles relevantes asociados con el arrendamiento de un bien,
Sin embargo, en caso de haber, se tiene que detallar en este apartado. Y bueno, también enseguida los riesgos. En este apartado se analizan los riesgos que cada parte relacionada asume. Los riesgos, como sabemos, influyen directamente en la rentabilidad, por lo que es vital identificar quién los asume. Entre los riesgos típicos que encontramos en este tipo de operaciones son riesgo de obsolencia, riesgo de crédito residual, riesgo de impago, mantenimiento, riesgo de daño o uso excesivo, entre otros. Y bueno, es importante señalar que el análisis funcional es fundamental para la correcta aplicación de los métodos de precios de transferencia. Esto es porque nos permite entender qué responsabilidades asume cada empresa y así podemos justificar por qué una parte debe recibir mayor o menor beneficio en la transacción. Y bueno, entonces quedamos que el arrendamiento es mediante un contrato, generalmente es temporal y es menor se establece un tiempo menor que la vida útil del activo. También es importante señalar que los pagos del arrendamiento se registran como un gasto de alquiler en el estado de resultados del arrendatario. Y el activo no aparece en el balance general del arrendatario, lo que puede hacer que sus indicadores financieros mejoren, como el retorno sobre activos. Y bueno, los métodos que ven en pantalla son los que son ideales para analizar estas tipos de operaciones. Sería el método de precio comparable no controlado, el método de costo adicionado y el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Así como lo vimos en la operación de venta de activo fijo, los vamos a ir viendo para o enfocados en la operación de arrendamiento. Y bueno, sabemos que el método de precio comparable no controlado se basa en la idea de que el precio del arrendamiento entre empresas vinculadas debe ser el mismo que en un arrendamiento comparable entre empresas no relacionadas. Este método aplica si tenemos comparables internas o externas. Y bueno, las internas buscamos contratos de arrendamiento de un activo similar o idéntico que la empresa haya celebrado con terceros independientes. Y en el caso de comparables externos, pues buscamos contratos de arrendamiento en el mercado utilizando pues bases de datos. También debemos de considerar ajustes necesarios porque necesitamos una comparación precisa, por lo que debemos de considerar ajustes en caso de que se requieran en condiciones de contrato, que entraría duración de arrendamiento, cláusulas de mantenimiento, seguros, opciones de compra. También las características del activo, antigüedad, estado de conservación y, en su caso, especificaciones técnicas. Y es súper importante también la ubicación. Sabemos que un activo en una zona de alta demanda podría ser muchísimo más caro que en una zona de baja demanda. Y bueno, pasamos al método de costo adicionado, en donde su enfoque de este método es asegurar que la empresa arrendadora obtenga un margen de beneficio justo sobre los costos de poseer y mantener el activo. Para su aplicación, consideramos los costos del arrendador, que se suman todos los costos asociados con el activo, como depreciación, mantenimiento, seguros, impuestos, entre otros. Después de esto se determina un margen de beneficio razonable que una empresa independiente obtendría por arrendar un activo. Este margen puede ser un porcentaje sobre los costos o un retorno sobre la inversión. Y bueno, por último, determinamos el precio del arrendamiento que se calcula sumando los costos y el margen de beneficio. Y bueno, el método de precio de reventa en realidad no aplica para una operación de arrendamiento tradicional, pero podría aplicar para un subarrendamiento. Porque, bueno, la operación de subarrendar un activo se asemeja funcionalmente a la reventa de un bien o servicio, porque en ambos casos el objetivo de la empresa funciona como intermediaria, que sería obtener un margen de ganancia por la cesión de un derecho que adquirió de un tercero. Entonces,
Su función de un subarrendador no es usar el activo, sino revender el derecho de uso y su ganancia está en la diferencia del precio que paga y el precio que cobra. Entonces, reitero, este método podría ser para analizar un subarrendamiento, pero no un arrendamiento tradicional. Y bueno, en el caso del método de partición de utilidades, eh, similar a las características de venta de activo fijo, este método se utiliza cuando el arrendamiento es parte de una operación muy integrada y las empresas involucradas hacen contribuciones únicas y valiosas, que estas contribuciones únicas y valiosas son muy difíciles de evaluar y no se pueden comparar en un mercado abierto. Entonces, a manera de síntesis, para utilizar este método se deben de cumplir dos condiciones y una es que las empresas proporcionen contribuciones únicas y valiosas y que las operaciones estén altamente integradas, tan integradas que no sea posible analizarlas de forma individual. La rentabilidad se debe de generar de manera conjunta. Y bueno, ahora tenemos el método de MTU, que sabemos que esta es una opción cuando los otros métodos no son aplicables, que en lugar de analizar el precio del arrendamiento, se enfoca en la rentabilidad de la empresa que realiza la transacción. Y el mejor indicador para analizar un arrendamiento es el ROA, porque se centra en la rentabilidad de los activos que la empresa arrendadora está poniendo a disposición. Entonces es una métrica para comparar si el arrendador está obteniendo un retorno de mercado por su inversión. Entonces, el ROA, al ser una medida de rendimiento de estos activos, refleja directamente si la compensación del arrendador justifica los riesgos asumidos. Y bueno, también tenemos algunos retos en la práctica que son, de hecho, prácticamente los mismos que en la venta de activo fijo, y es la escasez de compradores públicos, porque al igual existen maquinaria especializada que las operaciones de arrendamiento no son muy comunes, entonces es muy difícil tener acceso a esta información en el mercado abierto y que también se deben realizar ajustes por ubicación, estado o condición del activo y la vida útil. Y bueno, los pasos a seguir para un correcto análisis de ambas operaciones, tanto de arrendamiento como de venta de activo fijo. En primera instancia, debemos de solicitar al cliente una serie de documentos claves que nos permitan tener un análisis funcional completo y robusto. Como primer paso es la documentación general del cliente. Hay que solicitar identificación de las partes, muy importante los contratos y el flujo de la operación, es decir, una descripción detallada de cómo se llevó a cabo la transacción. En segundo lugar, tenemos información del activo. Tenemos que pedir todos los detalles del activo, descripción detallada, marca, modelo, año, número de serie, especificaciones técnicas, etcétera. El estado de conservación, un informe del estado del activo, incluyendo su vida remanente. También hay que pedir la ubicación del activo, dónde se encuentra físicamente. Y bueno, como tercer paso tenemos información financiera y contable. Hay que solicitar valor en libros del activo, historial de costos, tablas de amortización y depreciación y pagos y facturas, es decir, comprobantes de los pagos realizados en la transacción. Como cuarto paso, hay que estructurar el análisis funcional en el que incluyamos funciones, riesgos y activos, como lo vimos hace un momento. Y bueno, como último paso, también hay que solicitar al cliente y consultar si ha realizado transacciones con terceros independientes que puedan servir como comparables internos. Y por último, los errores comunes que cometemos como consultores en este tipo de operaciones es no solicitar contratos, ausencia de un análisis funcional o un análisis funcional deficiente,
Es decir, no documentar por qué se eligió un método, no detallar las funciones correctamente, activos y riesgos de cada parte relacionada. Falta de soporte. Este lo he visto muchísimo y es cuando no guardamos las facturas, comprobantes de pagos, informes de evaluación o cualquier otro documento que respalde el precio de la transacción. Bueno, también los análisis y la comparabilidad superficial. En este caso, pues un análisis poco riguroso puede llevar a conclusiones erróneas sobre el precio de mercado. También hay que tener mucho cuidado en la elección del método, porque cuando elegimos mal un método, puede, nos puede llevar a una valoración incorrecta y esto puede provocar ajustes por parte de la autoridad fiscal. Y otro error que he visto mucho es falta del contexto de negocio. No solicitar información sobre el contexto de la transacción, el por qué se vendió el activo, por qué se arrendó. eh, Entender la razón de la operación es clave para interpretar los datos. Y bueno, con esto terminaríamos la presentación. Espero que les haya quedado claro. De igual manera, si existe alguna duda o algo que quieran platicar, con mucho gusto pueden buscarme. Muchas gracias, que tengan buen día.